Bien, continuando entonces, hoy corresponde hablar sobre equilibrio. Para eso estamos recordando las tres condiciones necesarias y suficientes para que se dé el equilibrio. La primera es la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X tiene que ser igual a 0, en el eje Y tiene que ser igual a 0 y en el eje Z tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Significa que no me puedo mover. O sea, este objeto que se encuentra en el suelo, este objetito que se encuentra en el suelo, este objeto tiene una masa M, ya está. Hay varias fuerzas que lo quieren mover. Este no se trasladará de su ubicación si la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea, quiere decir que en el eje X tiene que ser igual a 0, en el eje Y tiene que ser igual a 0 y en el eje Z tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, el otro posible movimiento que se dé, es el siguiente. Quieren ver. Entonces vamos a copiar lo mismo. El objeto va a ser el mismo, pero ahora este objeto va a querer trasladar, rotar, ¿cierto? Este objeto va a querer rotar a través de un eje. Entonces vamos a cambiar de color. Va a querer rotar, posiblemente quiera rotar sobre este eje. Ahí está. ¿Ya? Para que pueda rotar en este eje, o sea, vamos a poner, regresemos aquí, quiera hacer esto, quiera rotar, ahí está, símbolo de rotación, quiera rotar, ¿qué es lo que le tengo que dar? Le tengo que dar una fuerza, aquí, en uno de estos extremos, ya está, ya en uno de estos extremos. Entonces, este vector, obviamente que dije que se llamaba fuerza, entonces vamos poniéndole pues, este vector de acá se llama fuerza, ya está. Listo, entonces le da un extremo a esta masita, le va a dar en un extremo y va a tratar de que este objeto comience a rotar. Es como si yo tuviera una pelota de básquet, lo coloco en la punta de mi dedo y le doy con la otra mano, en el extremo de la pelota de básquet y la pelota de básquet empieza a rotar. ¿Ya? Ese es un buen ejemplo. Entonces, para que el cuerpo no se mueva, necesitamos que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, no se traslade, el objeto no se mueva de una posición a otra posición. Y también que no rote. ¿Cómo le decimos que no rote? Este vector que aparece de color azul se llama vector momento. Entonces decimos que la sumatoria de momentos, la sumatoria del vector momento, porque este de acá es el vector momento. ¿Y cuándo aparece el vector momento? Buena pregunta. Entonces decimos así, es igual a 0 en los tres ejes. 0, ahorita les contesto, 0 en el eje X, 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. Ahí está. Por lo tanto, ¿cómo calculamos este momento? El momento es igual al producto vectorial de ¿quién? ¿De quién, profesor? Es el producto vectorial del vector posición que apunta, hacia el punto de aplicación de la fuerza, multiplicado por la fuerza. Y en nuestra gráfica, profesor, ¿dónde estaría? Entonces, si tomamos como referencia, y cambiemos a rojo, si tomamos como referencia este punto, aquí está, este es el origen, entonces el punto, el R, nuestro R debe ser desde este punto a acá.
Le vamos a poner más delgadito para que se note. Ahí está. Entonces este vector representaría el vector R. Vamos a poner así, el vector R. Ahí está, el vector R. Representa. Entonces sería el producto vectorial de R por F. Borremos este para que no se equivoquen, que es F1. Ya, entonces, para concluir, esto que está acá, hicimos la clase anterior. Y esto que está acá es lo que vamos a hacer el día de hoy. La sumatoria de momentos. ¿Ya? Y también, si utilizamos los dos, si utilizamos este y si utilizamos este, entonces estaríamos cayendo en el tema de equilibrio. ¿Ya? Entonces, mírenme, sumatoria de fuerzas es igual a 0. En los tres ejes no hay traslación. No se mueve la persona, el objeto. No se está moviendo ni un milímetro a su alrededor. Primera ley de equilibrio. La segunda ley, sumatoria de momentos, es igual a 0. En los tres ejes no hay rotación. No tiene por qué el cuerpo rotar. Porque estamos diciendo que ese momento tiene que ser igual a 0 en los tres ejes. En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Bien, eso es lo que representa aquí arriba representa acá arriba este objeto que está acá, esta grafiquita que tenemos aquí. Bien, vamos a cambiar de color y vamos a aumentar el grosor. Ya está. Entonces tenemos un cuerpo extraño, un cuerpo cualquiera. Ahí está, un cuerpo C. Ya está. Para que este cuerpo rote, es el producto, este es el origen, por favor, este de acá es el origen, ya sabemos que es, ese ejercicio está en esa gráfica está en el espacio, y esta intersección de los tres ejes X, Y y Z se le llama origen. Vamos poniéndole un puntito, ya, y ese puntito va a representar el origen. Listo. Entonces, necesito yo un punto de aplicación. Otro ejemplo, para que entiendan rotación de un cuerpo. Ya, por ejemplo, cuando se genera un tiro libre en el fútbol, ¿no? Ponen la barrera de 3, 4 jugadores, y el que lanza o tira el tiro libre no le da en el centro de gravedad de la pelota, no le da, porque si le da, entonces simplemente la pelota no rota, ¿no? Y si le da a un costadito de la pelota, en la parte inferior, entonces la pelota empieza a elevarse y empieza su trayectoria a formar una curva, y eso le llaman que la pelota está con efecto. ¿Ya? Entonces, en realidad se está generando una rotación. A medida que la pelotita avanza, por ejemplo, aquí está la pelotita avanza, a medida que la pelota avanza, por ejemplo, aquí voy a dibujar la pelota, se genera un vector de rotación. El vector de rotación sería así. ¿Ya? Ahí está. Entonces lo copio y ahí está. Y está avanzando la pelota, así. Ya se está generando un vector de rotación. Claro que a medida que el tiempo avanza, cambia el eje de rotación. Ese eje se llama momento. Ya está. ¿Ya? Entonces, eso se llama efecto en el fútbol. Esa pelota va con efecto. A medida que la pelota aumenta su altura, la trayectoria es curva. ¿Cómo se logra? Entonces, ¿cómo se logra? Midiendo cuántos centímetros hay hasta dónde se le está aplicando esa fuerza, ¿no? Se llama R, el vector posición. Ahí está, ahí lo tienes, el vector R. Este es el punto de aplicación de la fuerza. Vamos poniéndole algo como esto.
Ya está. Esto sería el punto de aplicación de la fuerza. Muy bien, entonces la teoría me dice que es el producto vectorial de R por F. Muy bien, entonces será R por F. Ahora sí, vamos a utilizar nuestro programita para ver cuál es ese producto vectorial de R por F. Entonces vamos a cargar el vector R, el vector, primero borramos, restar, vamos a borrar, listo, ahí tenemos, borramos nuestras variables, dejamos todo limpio y empezamos a calcular cuál es ese determinante. Vamos a ver entonces y vamos a poner R, el R. El R va a representar cualquier ubicación que no sea el centro de gravedad del objeto. ¿Ya? Muy bien, entonces eso se representa de la siguiente manera. Para cualquier valor será Rx, Ry, y Rz. Luego vamos a ver ejemplos, ya no se preocupen, ¿ya? Esta es solamente una clasecita para que ustedes se acuerden de cómo se calcula el vector momento. Entonces ya tenemos, miren, el vector R se llama el vector posición. Rx, Ry y Rz representa cualquier valor numérico. Ahora el F, profesor, ¿cómo ingresamos el F? Muy bien, F vector. Entonces podemos por acá, el F vector, el F debe ser igual acá, Fx, Fy y Fz. Ya está, ahí están las tres componentes. Entonces ahora es momento de calcular esto, el que está en la parte inferior, el producto de R por F. Entonces, M, vamos poniéndole cuál será ese vector momento. Aquí le hemos puesto de color azul, ¿cierto? Entonces también podemos ponerle de color azul acá en nuestro cuerpo. Y es muy posible que nuestro vector, nuestro objeto, este objeto cuadradito, rote, haga la rotación, coincida en primer lugar. Podría coincidir con el eje. Ahí está, ¿no? Con el eje Z entonces empieza a rotar, ¿no? Cambiamos así y posiblemente empiece a rotar así. Ahí está, así podría rotar. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es de que el eje no coincida, el vector momento, el vector color azul, no coincida y esté de repente un poquito desviado. Igual vamos a tener rotación. ¿Ya? Entonces, dejémoslo ahí. En términos generales, entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocar que esto gira, esto va a rotar así. Y esto de acá se llama el vector momento. Entonces, vamos a colocar acá el vector momento, ¿ya? Formalmente, este se llamará el vector momento. Y le vamos a poner un tamaño más grandecito. Ahí está, eso se llamará el vector momento. Vamos poniéndole color blanco, ya está. Ese es el vector momento. Listo, y el sentido, este objeto, esta fuerza que está acá, de repente es una pelota. Yo le doy un costadito a la pelota y lo va a hacer rotar. Ese eje virtual, le vamos a llamar, porque ustedes no lo van a ver, ¿cierto? Es un eje que sí existe, pero que no lo podemos ver, pero sí lo podemos ubicar. Entonces, este eje va a representar el movimiento rotacional de este objeto C. ¿Cómo lo calculamos? ¿Cuál es la fórmula, profesor? ¿Cuál es la fórmula? Muy bien, vamos a colocar la fórmula de esta manera. Entonces hemos dicho que el momento, este es M, el momento debe ser igual, vamos a salir un poco más,
Ahí está, debe ser igual al producto de R vector, ahí está, R, por el producto vectorial, aquí tenemos el producto vectorial por F, ahí está, F. Y vamos a estandarizar su tamaño y su color, ¿ya? Le ponemos 24 y color blanco, ya está, ese es lo correcto, ¿ya? Ahí está. Puedo ponerle de repente un contorno, ahí está, miren, ese será el R por F. Listo, pero profesor, ¿cómo calculamos ahora el producto vectorial? Porque este puntito, este asterisco significa por. Entonces, colocamos por acá, ya hemos ingresado el R, entonces decimos el vector momento como vector será entonces de la siguiente manera. Y arrancamos los ejercicios. M, vector momento, debe ser igual a R, producto cruz, por F. Ya está. Presionamos Enter y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Miren esta tremenda operación que tienen que realizar. Esta operación que está acá. ¿Ya? Es el desarrollo de un determinante. Ahí está. Ya está. Entonces, ¿cuál es ese determinante, profesor? Entonces podemos completar acá la idea. A ver, vamos a ver si... Ya les dije que no importa el tiempo, lo que importa es que nos llenemos de conocimiento. Entonces ahí está. Vamos a barritas y ponemos una matriz aquí de 3 por 3. 3 por 3. Entonces quitamos esto, a ver. Acá es el vector unitario y J y aquí es K. Aquí es Rx, Ry, Ry y acá sería Rz. Acá Fx, acá Fy y acá Fz. Ya está nuestro determinante. Eso sería la... vamos poniéndolo bonito, a ver, un poquito más que se mueva a la izquierda. Bueno, este ya no lo necesitamos. Ya está. Esta es la fórmula para calcular el momento. Ahí está. R por F, estos son los vectores unitarios, y JK en el programa es E su X, E su Y y E su Z. Entonces tienen Rx, Ry y Rz, son los componentes escalares del vector R, y Fx, Fy y Fz son los componentes escalares del vector fuerza. Bien, entonces aquí lo tenemos, hay que desarrollar este determinante. Bien, entonces prácticamente la computadora ya lo ha resuelto. Ya, veamos un ejemplo numérico, Vamos a un ejemplo numérico, ya está. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a insertar el valor de R, ahí está, ponemos el valor de R, dos puntos igual, vamos a poner un valor cualquiera, ¿ya? Que represente cualquier ubicación en el espacio. Ya está. Por ejemplo, 2, 3, 6. Ya está. Ese es el vector R. Entonces ya tomaría Rx, vale 2. Ry vale 3 y Rz vale 6. Ya está ubicado. En ese punto le vamos a aplicar una fuerza. En ese punto, si gusta, le podemos llamar el punto P. El punto P. Normalmente los libros, los autores le ponen nombre a ese punto. Entonces,
Vamos poniéndole aquí el valor, el nombre del punto P. Ya está, ese es el punto P. ¿Ya? El vector R es la ubicación es 236. Y el valor de la fuerza, claro, en metros, obviamente que R está en metros. Y el valor de la fuerza, también le vamos a darle un valor vectorial cualquiera. Por ejemplo, como está en el espacio, le vamos a dar uno grande, 12, 15 y 20, por ejemplo. Ya está. ¿Ya? Me dice calcula el momento con respecto al punto O. Ah, interesante. Entonces, el punto O está acá abajo. Ahí está, este es el punto O. ¿Ya? Quitemos este puntito. Y ahora sí, formalmente este se llama el punto O. Ya está. Muy bien, entonces como ya está ubicado, el punto P es el punto donde se unen los dos puntos, ¿cierto? La cabeza del vector R es la ubicación del punto donde se le va a aplicar la fuerza F. Ah, entonces está bien, ¿ya? Está muy bien. Entonces, el momento con respecto al punto O, entonces pongamos acá, el momento respecto al punto O es igual a entonces ponemos R minúscula, producto vectorial acá está por el F, ahí está, entonces el F. Y aquí está la potencia de lo que significa utilizar la computadora a través de este programa. Va a desarrollar este determinante. Ya, este determinante tu profesor te va a enseñar, o en YouTube o en algún libro puedes encontrar miles de métodos para solucionar. Ya, entonces simplemente tú colocas R por F, presionas Enter y ya tienes el resultado, el vector momento, que es la ubicación de ese vector. Se ubica en menos 30 en el eje X, menos 30 en el eje X, sería hacia la izquierda, negativo, luego 20 en el eje Y, 20 en el eje Y, estaría por este octante, este azul estaría por este lado, el eje de rotación. Y así se calcula nuestro vector momento. ¿Ya? Ahora vamos a resolver la propuesta de nuestros ejercicios para el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver entonces el primer ejercicio. Un ejercicio súper sencillo. Veamos el primero entonces. ¿Ya? Bien, entonces nos dice determina el momento, significa el vector momento, producido por la fuerza F. Bueno, tenemos aquí un palo seco, un árbol seco, perdón. Entonces, de repente esta persona quiere bajar, quiere destruir este árbol, ¿cierto? De repente no tiene sierra y quiere hacer esto. Ahí está, dice, determina el momento producido, o sea, para saber hacia dónde va a rotar el árbol. De repente él lo jala y le cae encima. Queremos saber dónde se ubica el eje de rotación. ¿Dónde está? ¿En qué octante está? Como está en el espacio, necesitamos saber hacia dónde. ¿Ya? Entonces nos dice, determine el momento producido por la fuerza que se muestra en la figura respecto al punto O, expresa el resultado como un vector. Claro, lo que hemos sacado acá es un vector, ¿ve? Eso de ahí es lo que nos están pidiendo, ya, como un vector. Muy bien, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver con nuestro programa? ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto que está acá, ahí está, vamos a borrar para empezar de cero la explicación de la solución de ejercicio utilizando entonces este programa. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? He colocado las líneas auxiliares R
ROA, dicen el punto de aplicación. El punto de aplicación debe coincidir con la fuerza, ya sea una fuerza hacia el punto A, o sea, la cabeza de la flecha puede dirigirse al punto A como puede alejarse el punto A. La cosa es que esté en el eje de acción de la fuerza. No necesariamente esta persona de repente tiene acá una cuerda, puede tener aquí un metal y lo está empujando, lo está empujando a la... Entonces la cabeza de la flecha va a cambiar si lo está empujando con un fierro. Un fierro grueso lo está empujando al árbol para que caiga. O al revés, ¿no? Tenemos aquí una cuerda que lo está jalando con su tractor. Entonces, tenemos el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, desde el origen hasta el punto de aplicación. Miren acá la teoría. Miren acá la teoría. Desde el origen hasta el punto de aplicación. Y ahí está la fuerza. Solo que en nuestro caso, aquí está al revés, está la cabeza de la flecha, estaría así. Aquí está el punto y ahí está. Esa es la forma. Ya, ahí está, ahí lo tienen. Ya, ahí lo tienen. Igualito, miren. Está igualito. Ya, este objeto cuadradito representa el árbol grandote y este vector representa la tensión. Ahí está. ¿Ya? ¿Con cuánta tensión lo está jalando? Lo está jalando. Ahí está, vamos a ponerla nuevamente. Este es el vector ROA. Ya está. Vamos a jalar estos vectores a un costado para que no moleste. Ahí está. Vamos a poner por aquí. Ya está, ya lo ubicamos bien. La fuerza con la cual está jalando el tractor es de 2 kN, o sea, 2000 kilonewtons, porque un K vale 1 por 10 a la 3 newton. 1000, 2 por 1000, 2000 newton. Está jalando 2000 con 2000 newton. Bien, ahora sí nos piden resolver este ejercicio. Hay que convertir esa fuerza de 2000 kilonewtons en un vector. Entonces, ¿cómo convertimos? Utilizando los vectores auxiliares ROA. Entonces ponemos rápidamente ROA es igual a 0012. Tiene una altura de 12 metros, entonces será 0012. Bueno, acá ponemos 0,0,12. Ya está, 2 puntos. ¿Ya? ¿Por qué ROA es el vector? ROA es la altura de 12. Y luego será el ROB. El ROB es igual, está acá, la ubicación del tractor, debe ser 4120. 4120. Ya está. Ahora, armamos la ley rápidamente del triángulo ROA más el RAB es igual a ROA por la ley cabeza cola del triángulo ROA más RAB es igual a ROB. Bien, esto lo jalamos en el centro para que nos deje trabajar. Está. Y calculamos el valor de RAB. RAB entonces será Rho menos ROA. Rho menos ROA. Álgebra. Este es simplemente álgebra. Despejamos el RAB. El ROB queda allí. Y luego pasa el ROA. Pasa a restar al siguiente miembro. Y nos queda el vector RAB. Entonces al vector RAB le podemos sacar al vector unitario, ¿no? El vector unitario RAB. Bien, por lo tanto, la fuerza de AB, aquí está, la fuerza de AB debe ser igual al módulo a los 2.0 por 10 a la 3 al módulo
multiplicado por el vector unitario. ¿De quién? De RAB. Ahí está, RAB sobre el módulo de RAB. El módulo de RAB. Ya está, ya tenemos entonces el valor de la fuerza. ¿Ya? Ya tenemos el valor de la fuerza. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, no nos piden el FAB, así que no lo mostramos. 2 puntos y presionamos Enter. Entonces nos piden el momento. Ahora sí, el momento con respecto a O. El momento con respecto a O, ahí está así, momento con respecto a O, debe ser igual a ¿quién? Aquí está el punto de aplicación de la fuerza, será R o A multiplicado vectorialmente, aquí está, vectorialmente, por la fuerza AB. Muy bien, por la fuerza AB. Y eso es todo. Un ejercicio que normalmente demora mucho, ahí está, demora bastante en hacerlo a mano. Aquí está hecho en algunos minutos, ¿ya? Podemos poner aquí y que lo aproxime a 5 dígitos. Ahí está, ¿ya? Entonces ese es el valor en newtons, ese es el momento con respecto a O. Listo, ¿dónde se ubica? En el negativo, menos 16.518, acá sería, pues si utilizamos la notación sería 1, 2, 3, 16.5 en el eje X, ahí está, no sé si lo notan, ahí estoy apuntando, y luego positivo en el eje Y, sería 5,506 y este es el vector que estamos buscando. O sea, quiere decir que este árbol va a rotar, va a caer considerando este eje de rotación. Si gusta lo podemos hacer un poquito más grande, pero debe pasar por el punto así. Entonces cuando cae el árbol va a caer así, va a rotar así. Así debe caer el árbol. Va a caer para este lado así. Va a caer. Ese sería el eje de rotación del árbol. Y es por eso es que se estudia el vector momento. Para saber para qué lado va a rotar. De repente, puede ser, no digo que no, puede ser de repente que aquí hayan personas o de repente por aquí hay una construcción. De repente por aquí hay construcción, están construyendo por acá alguna casa, hay una construcción seria, muy seria, y malogra toda la construcción. Entonces por eso es que se tiene que estudiar el tema de momento. ¿Ya? Es sencillo. Bien, vamos ahora a pasarnos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ejercicio número 2. Y este también está más fácil. Lo vamos a borrar para que se pueda resolver. Ya, hay que leer bien el ejercicio y luego nos pasamos a equilibrio. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que nos dice acá? ¿Cuál es la solución de este ejercicio? Dice, la fuerza, esta fuerza 600, 300 y menos 600 newtons está en el espacio, actúa en el final de la viga, en el final, o sea, acá en la parte inicial y parte final. Punto seguido, determine el momento, determine el vector momento de la fuerza sobre el punto A con respecto al punto A ahora. Miren, lo que se convierte en algo fácil, a veces perdemos el horizonte. El ejercicio anterior fue respecto al punto O. Aquí está el punto O, respecto al punto O. Ahora me piden con respecto al punto A.
Muy bien. Presionamos Restart y empezamos a resolver. Bien, entonces he considerado estos vectores, perdón, estos vectores auxiliares, estos son los vectores auxiliares, vectores de posición auxiliares, ROA, que es el vector ROA, el vector ROB y el vector RAB. El vector RAB. Entonces me dice que desde el punto, desde donde nace el vector, en este caso no van a ser de O, sino van a ser de A, respecto al punto A, al punto de aplicación. Si no, simplemente sería con respecto a O, ya tengo directamente el vector armado, el ROB multiplicado por la fuerza. Pero me están diciendo que es con respecto al punto A. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Sencillo, también va a salir rápido en este programa. La fuerza, primeramente ingreso a la fuerza, ya está. Y con eso estamos listos para entrar a equilibrio, ¿ya? Sería 600.0, 300.0, y menos 600.0. Ya está, ese sería el valor de la fuerza. Ahora el ROB, ahí lo tenemos, ya está. Entonces rápidamente el ROB es la ubicación de ese vector que está en el espacio, el ROB. Para eso te dan estas ayudas, ¿no? Estas ubicaciones. En el eje X vale 0,2, en el eje Y vale 1,2 y a una altura de 0,4 metros. Entonces ponemos la ubicación 0.2, 1,2 y 0,4. Bien, ese es el ROB. Ahora el ROA, ese es el más facilito. El ROA será entonces la altura que tiene ese pedazo de viga. Será 0,0,0.4. Esta es la altura en el eje Z. Y finalmente la ley de triángulo, el ROA más el RAB es igual al ROB. Ya está, Shift F5, ponemos Enter y lo jalamos en medio porque es una ecuación auxiliar. En medio, ya está. Enseguida despejamos el RAB, porque eso es lo que quiero. ¿Y por qué, profesor, el RAB? Porque respecto al punto donde me están pidiendo, me dicen con respecto al punto A. Entonces ese vector es AB. Ahí está el punto de aplicación, de ahí nace. Entonces será RAB, despejan, es igual al ROB menos RAB. Perdón, RAB será ROB menos ROA. Ya está. Y finalmente calculamos el momento. Vamos a calcular el momento respecto al punto A. ¿Listo? Es igual a RAB, producto vectorial, aquí está, por el valor de la fuerza. Y con eso terminamos el ejercicio de momento. Ahí está el resultado, jovencito. ¿Ya? Ejercicio totalmente didáctico, sale rápido. Estoy seguro que ustedes pueden hacer en Python y en Wolfram sin ningún problema. Pero con el ejercicio que voy a hacer en este momento, tienen que tener esa base, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a saltar al siguiente ejercicio. Y lo voy a explicar, me voy a demorar un poquito Entonces, recordar. Un cuerpo permanecerá en reposo, o sea, no se va a mover si la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. Ya está en firmes como el soldado, ¿ya?
no se mueve el botín, no se mueve, a 1 milímetro alrededor de él no se mueve, y tampoco su cadera, perdón, su tronco rota sobre su cadera. No hay tal movimiento, ¿ya? Sumatoria de momentos y sumatoria de fuerza igual a cero. Entonces, hay que desarrollar un ejercicio que se cumpla estas dos cosas. Y este es el siguiente. Ahí está. Este es el ejercicio que he elegido para desarrollarlo con, bueno, voy a explicarlo aquí con el código ya desarrollado y luego lo vamos a desarrollar en Python. Bien, en primer lugar dice la barra, vamos a copiar, a ver, ¿qué ejercicio era este? No recuerdo. Bien, leamos, dice la barra AB, tenemos una barra AB, pero para eso vamos a ver qué cosa es una rótula esférica. Vamos a la barra AB, hay una barra AB. En el punto A está la rótula esférica. O sea que esta zona de aquí se va a mover. Se va a mover. ¿Ya? Está sometida a la fuerza de 200 newtons. Está sometida a la fuerza de 200 newtons. O sea, quiere decir que aquí hay una argolla que está fija que pesa 200 newtons. Determine las reacciones. Ya sabemos que esta rótula posiblemente se rompa. Entonces necesitamos ver cuál de estas fuerzas, cuál de estas tres fuerzas es la más fuerte, ¿no? La que tiene más resistencia, o de repente cuál es la más débil, y la más débil es la que se va a malograr, por dónde va a empezar a romperse, a agrietarse. Entonces, eso se llaman fuerzas de reacción. La fuerza de acción, ¿cuál sería, profesor, la fuerza de acción? El peso y estas dos tensiones que está acá. Hay dos que le están jalando acá, dos cuerdas. Tensión BD y la tensión BE. Hay dos cuerdas que lo están jalando y además está el peso. Entonces esta rótula no se sabe cuántos serán esos valores de estas componentes de esta fuerza. A X, a Y y a Z se llaman fuerzas de reacción. ¿Cuáles serán las fuerzas de acción? Las fuerzas de acción en este ejercicio es el peso de la argolla de 200 newton y las dos tensiones. Dos tensiones. Ya está. Determine las reacciones en la junta de la rótula esférica en el punto A y la tensión en los cables BD y los cables BE. Muy bien. Entonces, este es un problema en la cual la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, o sea, no debe moverse el punto B, no debe moverse ni para un lado ni para otro, a través de las leyes de la primera ley de equilibrio, perdón, la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de momentos es igual a 0. Bien, entonces explicamos, ¿ya? Vamos a explicar, vamos a retraer esto y luego nos pasamos a Python, ahí sí lo vamos a hacer en vivo, ¿ya? Bien, en primer lugar, hacemos el restart y declaramos el vector A, o sea, las fuerzas de reacción. Como no lo conozco, las fuerzas de reacción según el ejercicio son a X, a Y y a Z. No los conozco. Podría ser F también o RX, lo que ustedes consideren. Entonces, a X, a Y y a Z son las fuerzas de reacción. Bien, ahora, para determinar las fuerzas que hay aquí, las fuerzas, entonces vamos a empezar a calcular el vector ROA. Necesitamos entonces calcular el vector RAB, el vector RAB y el vector RAC. Para eso necesitamos los vectores de color naranja. Los vectores de color naranja son vectores auxiliares. Ya está, entonces será el ROA 002 en el eje Z y ROB en el plano XY será 1, 2, 0. Por la ley del triángulo despejamos RAB. Ya tenemos RAB. Ahora me doy cuenta que es la mitad, la longitud es la mitad. Mírenme. 0,5, la siguiente cota es, perdón, 1,5, la siguiente cota es 1,5. Por lo tanto, el RAC
vendría a ser la mitad del RAB. Entonces colocan así y les va a salir la mitad. Un medio, 1 y menos 1, porque es la mitad. El peso, el vector peso está en el eje Z. Está en el eje Z. Entonces, como está en el eje Z, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto es hacia abajo? Es negativo, será 0, 0 y menos 200. Ahora, las tensiones no los conozco. Sé que ahí hay una tensión, pero no lo conozco. Está dirigido en el eje X, aquí en el eje X, es tensión BE en el eje X. Y la tensión BD está en Y. Por lo tanto, armo el vector como tal, o sea, el vector con flechita arriba. Y la componente en el eje Y lo dejo allí. ¿Y por qué, profesor, usted ha puesto 0 y 0? Porque el ejercicio me indica que está en la dirección en Y y el otro está en la dirección en X, que son los de color azul. Ahí tienen TBD y la tensión B. Listo, ahora sí vamos a armar las ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cómo lo saco? Lo saco A1, acá ve, A1 significa la sumatoria de momentos, va a salir acá AX. Entonces, ¿cuánto es la primera componente en el vector A? Es AX, ya está, sale AX, acá está, AX. La primera componente del peso, ¿cuánto es? 0. Entonces ya no lo sumo porque es 0. La primera componente de la tensión BD, la primera, le estoy diciendo la primera, porque la sumatoria de fuerzas en el eje X se hace con el corchete 1, 1, 1. Por lo tanto, me voy a tensión BD. En el eje X es 0. Entonces, y luego me voy al otro, la tensión B, ahí sí lo agarran, la tensión B. Luego ustedes van a sumar mentalmente. Será AX más 0 más la tensión B es igual a 0. Y sale la salida, la ecuación 1 de color azul. ¿Ya? Así se está haciendo de esa manera. ¿Ya? Esa es la única forma para que se encuentren las ecuaciones en los tres ejes. EQ1 representa en el eje X, EQ2 representa en el eje Y y EQ3 representa en el eje Z. Y lo dejamos ahí. Son tres ecuaciones que hay ahí. ¿Cuántas variables hay? Incógnitas. A X, a Y y a Z. Tres variables. La tensión BE y la tensión BD serían 3 de reacción y 2 de tensión, son 5 variables incógnitas y tenemos 3 ecuaciones. Por lo tanto, hay necesidad de utilizar las ecuaciones de momento. Ya las ecuaciones de momento. Entonces, las ecuaciones de momento las vamos a sacar de la siguiente manera. La estructura va a ser la misma, mírenme. Solo que en lugar de solamente colocar el valor de la fuerza, hay que multiplicar el vector hacia el punto donde se está aplicando la fuerza. Por ejemplo, vamos a la gráfica. Vamos a ver la gráfica. Vamos a cambiar a un color, a este color y empezamos. Bien, el vector R AC es este morado. Como es una rótula, entonces esto va a querer rotar, porque esa es la función de la rótula. ¿Debido a quién va a querer rotar? Debido a la acción de esta fuerza. Entonces se va a generar ahí un momento. Entonces será el producto de RAC por el peso. Acá lo tienes entonces. Aquí lo tienes. RAC por el peso. Ahí tienes. Momento. El primer momento. Ya está. Debido a ese momento, de repente lo quiere hacer rotar a la rótula. Siguiente. Es el RAB, es este vector grandote. Es este vector de color turquesa, el RAB, multiplicado por acción de 2. Acá hay 2, ¿ven? Miren, de 2. 2 fuerzas. Profesor, ¿eso es posible? Claro. ¿Crees que sí es posible? Sí es muy posible. Nos vamos a la teoría.
Esta vez, esta teoría que estuvo por aquí, ahí está, ve. Miren, voy a poner lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ponerle acá un puntito. Ahí está. F de acá, ¿cierto? Vamos a copiar y pegar. Profesor, ¿yo puedo aplicarle dos fuerzas al mismo punto? Claro, ahí está, ve. Y eso es lo que está sucediendo, ve. El punto de aplicación y se le está sometiendo dos fuerzas. ¿Ya? Esta F, si gustan, lo podemos pegar acá y otra F por acá. De repente esta F le podemos llamar F1. Ya está. ¿Ya? Por esto le cambiamos a blanco. Ya está. Listo. Entonces ahí están las dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, debido a estas dos fuerzas, lo va a hacer rotar más rápido todavía el objeto. Nos regresamos a nuestro problema, modelo, y aquí está, ve. Esta es la rótula, clarito, ese es un ejercicio más didáctico, no se puede encontrar. Esta es la rótula, esta es la barra y tenemos dos tensiones. Ahí está, ve. Lo están jalando la tensión BD y la tensión B. Por lo tanto, se generaría dos momentos. RAB por la tensión BD más el mismo vector RAB por la tensión BE, porque están en diferentes ejes. Listo. Le he colocado como ecuación auxiliar, ¿ya? O sea que no va a calcular nada porque está de color plomo. Solamente me sirve para analizar mi problema. Ahora sí, en la ecuación 4 continúo, me quedé en la 3. La 4 y la 5 y la 6 es debido a que posiblemente haya una rotación en los tres ejes. ¿Quién me va a decir? El 1, el 2 y el 3. Muy bien, entonces extraigo la primera componente de las tres operaciones, de los tres posibles momentos, y lo igual a 0. Entonces ya tengo la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6. Y enseguida con este programa ya tengo 6 ecuaciones. Entonces digo, resuélveme la ecuación 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y las incógnitas son las componentes escalares a x, a y, a z, la tensión B y la tensión BD. Y sale la respuesta. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Bien, ¿cómo lo implementamos con Python? Bien, ahora sí viene lo bueno. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo lo calculamos con Python. Parte por parte vamos a explicar, parte por parte. Bien, hemos dicho que vamos a trabajar con el Jupyter Notebook. Bien, del ejercicio anterior vamos a cargar las librerías. Del ejercicio anterior, vuelvo a repetir, vamos a cargar las librerías. Aquí está, esto fue el anterior para no estar copiando lo mismo. Bien, ahí lo tenemos entonces y le damos room. Ahora sí, ya, ahora sí. Bien, vamos a borrar acá y vamos a trabajar con X, Y y Z. Son las componentes de las fuerzas. En este caso el anterior era a X, a Y y a Z, pero como Python no tolera a X, entonces vamos a introducir el valor de X, Y y Z, ¿ya? Y la fuerza de reacción es la siguiente. También la tensión, vamos a considerar la tensión D y la otra tensión B, simplemente la tensión E. Ya está. Ahora sí, empezamos. La fuerza es igual X punto X por N por N punto I más Y punto Y asterisco N punto J más Z. Bueno, ya me cansé, así que es lo siguiente, ¿ya? Aquí y acá. Entonces le ponemos aquí Z y aquí K. Listo, y ejecutamos con RU. Ya está. Bien, hemos dicho de que no vamos a estar comprobando si F ha entrado o no ha entrado, ¿ya? Simplemente asumimos que no hay error, entonces va para adelante todo, ya va para adelante todo. Siempre hay que tener cuidado. Bien, ROA, ¿cuánto vale ROA? Así es, ROA es igual. Entonces aquí sí me puedo copiar esta para avanzar, porque si no la hora nos va a ganar.
Ya, el ROA es 0, acá sería 0, 0 y 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2. Y presionamos ejecutar. Bien, a ver si estamos bien. 002, correcto. Ya, bien, listo. ROA, el ROB, vamos a copiar aquí. Copiamos y pegamos acá. El ROB, este ejercicio es largo acá. Es 1, 2, 0. 1, 2, 0. ¿No? Acá es 1, acá es 2 y acá es 0. Ya está. Ejecutamos. Ya está. Ya, entonces ya tenemos los vectores involucrados. Ahora el RAB, el RAB es igual al ROB menos el ROA. Y ejecutamos. Ya, mientras no aparezca error, quiere decir que está bien. ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado aquí nada más. Bien, el RAC hemos dicho que es RAC es la mitad del RAB. La mitad del RAB. Ya está, y ejecutamos. Ya está. Sigue. Listo. Ahora el vector peso, aquí copiamos esto y lo pegamos por acá. Este será el vector peso. Es 0, 0 y menos 200. 0, 0 y menos 200. Y ejecutamos. Ya está. Ya entró el vector peso. Ahora viene las tensiones TD y TE. O sea, estas tensiones que está acá. Estas tensiones. Tensión BD y tensión B. Que le he llamado tensión D y tensión E. ¿Ya? Por la sobrecarga que no tolera Python. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Bien, vector TD, así lo he declarado, vector TD. Es igual, ahora sí podemos copiar esto de acá. Vector TD sería 0, 0, perdón, 0, D, acá sería 0. Aquí le vamos a poner D, que está declarada arriba, que será el vector TD 0, 0, perdón, 0, D, y acá es 0, más 0. Y ejecutamos. Ya está. A ver, ¿qué pasó? No está definido, dice acá. Bueno, por aquí no lo ejecuté. Vamos a ejecutarlo todo, ¿ya? Cell, run todo. Ya está, ¿ya? O sea, cuando yo lo declaro aquí, por ejemplo, declaro aquí, le pongo la variable acá arriba y no lo ejecuto, no lo carga en la memoria. Por lo tanto, lo que coloque aquí no lo compila. Así de simple. Pero nos vamos acá arriba, le ponemos ejecutar todo y bueno, lo lee y lo reconoce. ¿Ya? Bien, entonces tenemos el vector TD. Ahora vamos a cargar el vector TE. Cambiamos aquí y ponemos aquí 0, 0 y... No, perdón, aquí es E. Y ahí es 0, ya está, vector TE. Listo. Ya está. Entonces ya tenemos el vector TD y el vector TE. Listo. Ahora, ¿qué me dice la primera condición de equilibrio en Python? ¿Qué me dice la primera? Es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo. Me dice que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, miren por acá, estoy acá ya. Solo que aquí yo estoy trabajando con fuerzas totalmente independientes. Pero en Python lo voy a hacer un poco más resumido. ¿Ya? Voy a calcular la resultante, que vendría a ser la suma de la A, de la W, de las dos tensiones, y luego les traigo sus componentes. Bien, entonces, la resultante es igual a ¿quién? A la sumatoria del peso más el vector TD más el vector TE y más la fuerza F. Ejecutamos y no debe pasar nada. Ya está. Esa es la resultante. Bien.
Algo interesante que debo hacerles notar es que esto es el vector. La mayoría dice la sumatoria de fuerzas es igual a cero, pero no sé si está hablando en forma vectorial o si está hablando en forma escalar. Entonces hay que crear el vector cero, cero en el eje X, o sea, no se va a mover en el eje X, no se va a mover en el eje Y no se va a mover en el eje Z. Entonces este vector hay que crearlo, el vector cero o vector nulo, ya en Python. O que también da lo mismo si no lo hago. Me acuerdo que en el video, uno de los videos que he cargado ahí en el canal, me parece que no he utilizado este vector, pero sí es importante el vector, ¿ya? Entonces vamos a crear el vector C de 0, es igual a lo mismo, y lo mismo que está acá, solo que le ponen 0 acá. Ahí está, 0, 0, 0, ya está, y ese será el vector 0, para poder igualar. ¿Ya? Ahora sí, vamos a convertir en matriz. ¿Y por qué, profesor, debemos convertir en matriz esta resultante? Para poder extraer los componentes en el eje X, componentes escalares en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces ponemos R convertido es igual a R punto, vamos a convertir R a matriz. Vamos a convertir a listo. Vamos a ver si ejecuta. Ya está. Hemos convertido a matriz y también vamos a convertir los ceros a matriz para poder igualar. ¿Ya? Y luego les explico cómo es eso de ahí. Acá es C y acá es C. Listo, ejecutamos. Ya tenemos entonces convertido en matriz. Ahora sí, vamos a sacar la ecuación número 1. Ecuación número 1 es igual. Decimos, ahora sí vamos a armar ecuación de la ecuación RC, R de la matriz RC minúscula, RC convertido. Quiero la primera componente, no sé si me tolera, no me tolera. Vamos a cambiar de idioma, acá. Ya está. 0. Ya está. Así se saca la primera componente en el eje X. Y esta ecuación lo voy a igualar a 0. ¿Pero quién es 0? Es CC, es lo mismo que está acá, la primera componente, o sea, es esta de acá. Ahí está la orden para igualar, ¿ya? Ejecuto, ya pasó. Ahora, miren, coloco EQ1, ya me está jalando entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X y lo iguala a 0. Aquí está bien. RC, si gustan, vamos a investigar. RC, acá RC, por ejemplo, ponemos acá RC, RC y me va a dar la matriz convertida. Ahí está, ¿no? Ahí está, las cinco reacciones X y Z y las dos tensiones, tensión E y tensión D. Son 5 variables, tal y como indica aquí. Aquí está. A X, a Y y a Z, solo que le he puesto X, Y, Z y la E y la D, que son las tensiones. ¿Está? Bien, bien. Vamos a continuar para terminar este ejercicio. Entonces, estamos visualizando aquí la matriz de la resultante es RC. RC significa R convertido, o sea, está transformado en una matriz para poder extraer sus elementos y luego igualar a 0. Y eso se llama la matriz C. Entonces, acá debe ser C y acá debe ser C. Y ejecutamos. Entonces me va a dar 0, 0, 0. Entonces, cuando yo le coloque EQ1, EQ es el comando que va a armar la ecuación. Entonces digo, la ecuación va a jalar elementos, el primer elemento escalar de la matriz convertida,
que es la componente escalar del eje X, y lo va a igualar a 0. Entonces ponemos aquí EQ1, EQ1, ya está. Ejecutamos y efectivamente ha jalado la primera fila de la matriz convertida de la resultante y lo ha igualado a 0. Ya, entonces para avanzar un poquito vamos a hacer lo siguiente. Copiamos y pegamos esto y le cambiamos de nombre. Este será 2, 1 y acá será 1. Me va a jalar la componente del eje Y. ¿Ya? Ejecutamos sin ningún problema. Igual acá, aquí será ecuación 3 y acá debe ser 2. Entonces en Python es el 0 representa la sumatoria de fuerzas en el eje X, el 1 en Y y el 2 en Z. Ejecutamos y ya está, sin ningún problema. ¿Ya? Bien, ahí lo tienen entonces. Ahora hay que terminar. Ahora regresamos a Maple y observamos que está totalmente bien. Ahí están las tres ecuaciones de la sumatoria de fuerzas. Ahora nos falta la 4, la 5 y la 6, que es del vector momento. La sumatoria del vector momento tiene que ser igual a 0 en el eje X, Y, Z. Pero dense cuenta aquí que en el programa Maple 1 significa 1, 1, 1 en el eje X, 2 en el eje Y y 3 en el eje Z, que es lo más natural, y esto tiene sentido común. Pero cuando nos vamos a Python, nos dice que la primera componente en el eje X es 0. ¿Ya? Es el lenguaje que maneja esto. Ya está. Entonces hay que armar el momento. Entonces momento es igual. A ver, hay que borrar esto. Es igual. Se escribe de esta manera. Es el producto cruz de RAC con quién, con el peso, más el producto cruz, ya está, de RAB con el vector TD, más el RAB con el vector B, vector TE, vector TE. Ya está. Entonces ahí tenemos el vector momento. Ejecutamos y pasa sin ningún problema. ¿Ya? Ese es el vector momento. Entonces copiamos y pegamos nada más. Miren, ven. Pero antes de eso hay que convertir en matriz para poderlo extraer. Entonces copiamos y pegamos acá y será M convertido. Entonces acá cambiamos M convertido. Ejecutamos. Ya tenemos el vector momento convertido en matriz. Ahora sí hay que armar. Y esto está más fácil. ¿Ya? Miren, vamos a hacer lo siguiente. EQ1, la que le sigue sería lo siguiente. En la misma línea vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner ecuación 4, ecuación 5 y ecuación 6. Que esas son las ecuaciones de momento. Y le cambiamos acá. MC de momento, MC y MC convertido. Ejecutamos y le cambiamos acá también, perdón, acá está jalando la, aquí jalar X y Z, 1 y aquí sería 2, ya está, listo, y hemos jalado y hemos armado las ecuaciones de momento, ya está, listo. Ahora sí vamos a colocar la solución. Entonces decimos sol, la solución debe ser igual. Ahora sí el comando solve. Bueno, el comando solve es el mismo que se utiliza en el resto de programas. Entonces ponemos aquí. Vamos a listar las 6 ecuaciones: EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5 y EQ6. Ya está. Le decimos acá. Se pone de esa manera para que lo detecte las variables en forma automática. ¿Ya? Ejecutamos, ya está, ningún problema, ya pasó.
if true. ¿Por qué? Aquí estamos diciendo que lo considere como si fuera un diccionario, el de acá. O sea, que detecte en forma automática las variables. Las variables es x, y, z, que hemos declarado arriba, x, y, z, d y e, que son las tensiones. ¿Ya? Listo, ahora sí, solución 1. Solución 1 es igual. Ahora sí, queremos la solución. La solución x punto que me arroje con ahí están las 5, perdón, deben ser 5 soluciones. Ya está, S1, S2, S3, S4 y S5. Acá es X, Y, Z, X, Y, Z, aquí es D y aquí es E. Ya está. Listo. Hemos terminado entonces de calcular ese. Pero profesor, ¿dónde está la respuesta? Debe coincidir. Claro, aquí deberíamos poner ese 1, pero lo vamos a poner de esta manera. Ya, print, ahora sí, vamos a poner. ¿Dónde estaban los comillas? La componente AX de reacción, reacción, bueno, no importa que se indique, la componente AX de reacción es igual, coma, ¿quién es S1? Listo, ahora sí, esto está expresado en newtons, ponemos así, newton. Ahora sí, miren cómo va a salir. Ya está bien, la componente es AX es menos 50 newtons. Ahora sí está saliendo, ¿ya? Ahora sí, copia y pega nada más para el resto. Con 3 AX, acá sería Y, acá sería Z, acá sería S2 y acá sería S3. Ejecutamos y ahí está. Y finalmente la tensión. Entonces decimos la tensión TD. La tensión TD. Esta es igual a S4. S4. Copiamos esto y pegamos acá. La tensión TE que nos está pidiendo es S100. Y terminamos el ejercicio. Ya está, ahí están los resultados. La tensión, ahí están los resultados. Y prácticamente, como yo siempre digo, si queremos hacer un cambio para poder aprender y poder practicar, por ejemplo, ¿qué pasaría si movemos, por ejemplo, la ubicación? Vamos aquí, por ejemplo, la ubicación ya no será, o de repente el peso, por ejemplo, quiero que el peso no sea 200, sino de repente quiero que el peso sea 50 newtons. Entonces, para aprender, ¿qué hago? Reemplazo en peso, busco el peso que es W y le pongo acá 50 newtons. Entonces ahí le pongo 50 y con eso cambia toditito los resultados, cambia. Simplemente tú te vas acá arriba y pones cell y le dices ejecuta todo. Ejecuta todo. Ya está. Y ahí están tus resultados. Ahí están los resultados. ¿Ya? En forma automática. ¿Ya? Puedes utilizar el Maple o puedes utilizar este programita sin ningún problema y puedes practicar para que aprendas. ¿Ya? Listo. Vuelvo a repetir, en el Python se ha utilizado aquí el diccionario. Activando solve, simplemente coloco EQ1, EQ2, EQ3 hasta el 6 y le digo que se active la opción de diccionario para que me reconozca en forma automática las variables. ¿Ya? Lo reconoce las variables
y aquí podemos poner sol, y ahí está, ¿no? Ahí está. X es ese valor, Y, Z, TD y TE, aquí está. ¿Ya? Sin embargo, por cuestiones didácticas, yo lo he extraído de esta manera y con el comando print se entiende mucho mejor. La componente X de la reacción es tanto, a Y, a Z, TD y T es tanto. ¿Ya? Pero el problema hubiera muerto acá nada más, en solo, en solución. ¿Ya? Pero no es así. Como vuelvo a repetir, hay que darle una terminación elegante y para saber qué es lo que se está tratando de obtener. ¿Ya? Ahí lo tienen entonces la solución hecha en Python, problema resuelto en Python, en Maple, que ya lo vieron,